Abrimos la sesión, mira, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión del día de hoy de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, se encuentra estable el proyecto de ley en primer trámite que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad a fin de disponer un área de descanso y asientos suficientes en espacios de acceso a público. Para este proyecto se encuentra especialmente invitado y está presente la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, doña Claudia Smart Palomo, y está conectado en el Zoom el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Vicente Burgos Salas. Bien, le damos la más cordial bienvenida, directora, Vicente, a través de redes, un agrado que estén acompañándonos. Eso es todo lo que tenemos de cuenta, secretario. Bueno, hoy día nos convoca para analizar esta moción. Antes que nada, quiero hacer una expresión de una situación que aconteció en el marco de los últimos Juegos que se celebraron en nuestro país y donde Sebastián tuvo una invitación especial para representar también en ese gran desfile a tantas personas, así que para nosotros, Sebastián, un orgullo que haya estado ahí tú representando, no solamente como deportista, sino que como ex deportista y como deportista, sino que además como parlamentario, un reconocimiento interesante que se te da, que obviamente nos enorgullece a todos, además por ser miembro también de esta misma comisión. Así que nuestras absolutas felicitaciones por ese rol relevante que cumpliste en esos Juegos Panamericanos. Esteban Velázquez, senador. En la misma línea suya, la verdad que yo creo que nos sentimos muy contentos de ver a Sebastián en ese momento, que fue como una pausa que tuvo el país respecto a una serie de reflexiones que posteriormente se han sacado, parece que han sido de mucha utilidad, y además que uno recuerda los momentos deportivos de Sebastián cuando estaba en la competencia plena. Entonces, sumarme a su reconocimiento por ese rol importante ahí. No, está bien, pero son paréntesis que siempre es bueno que hay que hacer. Bien, pues, secretario, tenemos nuestros invitados, ¿verdad?, para plantearle algunas ideas. Usted ha hecho alguna revisión también de algunas normas, de algunas omisiones relativas a este tema y al interés que tenemos por avanzar. Así que le agradecemos la presencia de ustedes que nos pueden también ilustrar sus visiones respecto de este particular, una moción que nace precisamente motivado en relación a la temática del acceso universal y cómo a veces, a pesar de las buenas intenciones, de las normas y todo lo demás, aún así todo hay vacíos enormes. Yo recién vengo de un taller que se realizó acá en el Congreso respecto al tema de la inclusión educativa para personas con discapacidad, que en el marco de la ley, a propósito de la ley de autismo, que incluye hasta el final, ¿verdad?, también hasta los adultos mayores, y se hablaba precisamente de la falta de esta cultura global de la inclusión y de la integración y además de reconocer esa diversidad y la diversidad también de situaciones que se producen al interior de la población y que a veces hay sectores en los cuales no los consideramos. Y por eso nos pareció interesante tratar y obviamente invitarlo a ustedes y a quienes son directa o indirectamente también actores relevantes eventualmente en las soluciones a los problemas que están viviendo, en este caso en particular, muchos adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentados al uso del espacio público se encuentran con limitaciones para ejercer sus legítimos derechos, ¿ya? Y esto pasa a todo nivel. Estamos hoy día hablando de un espacio específico, pero pasa en realidad a todo nivel en ese acceso. Por eso, secretario, me gustaría que pudiera darnos ese marco respecto a este particular. Sí, presidente, lo que pasa es que la preocupación fundamental surgió en el seno de la comisión a raíz de la falta de asientos o espacios de espera en aeropuertos, en medio de transporte. Y revisada la legislación, esto está regulado por un decreto 142 que se refiere a los medios de transporte, pero está regulado en términos de asientos reservados en metro, en tranvía, en ferrocarril, fluvial, pero no en las áreas de descanso. Y entonces está, por un lado, el Ministerio de Vivienda, que garantiza la accesibilidad a los lugares públicos, por otro, esta norma que garantiza el poder viajar, desplazarse a personas con discapacidad, pero la situación de áreas de descanso para personas mayores o discapacitadas
no está regulada en estas normas. Digamos, por eso se presentó la moción que quiere incorporar de la ley esta regulación. Eso básicamente. Senador Kusanovich. Sí, y la idea es que los espacios públicos, supermercados, malls, aeropuertos, cualquiera que sea, tú vas y no hay donde sentarse, tú te cansas y de repente no encuentras dónde. De hecho, ahora, en el tercer piso del aeropuerto, habían unas bancas donde yo iba, me sentaba para esperar el tema, y ahora sacaron hasta esas bancas que había en el tercer piso. Entonces da la impresión que, no sé si es para obligar a ir a las cafeterías, pero la verdad que un adulto mayor o alguien con discapacidad no tiene dónde sentarse, y de repente incluso hay que ver las bancas de distinta altura, porque uno de repente con una banca un poquito más alta, 50, 60 centímetros, es mucho más cómodo. Entonces esa cuestión hay que normar por metro cuadrado, es decir, cada tantos metros cuadrados tiene que haber espacio para de poder sentarse o descansar. Entonces es un tema que realmente yo considero que es muy grave, digamos, lo que está pasando, porque va para cada vez sacan más y uno anda buscando sentarse en una baranda, en cualquier cosa que tenga una altura, y es un tema complejo. En los supermercados te sientas arriba de las cajas, arriba de los sacos, qué sé yo. Entonces no es fácil y hay que buscarle una solución. Bien, senador Sebastián Keitel. Gracias, presidente. Bueno, yo soy autor de este proyecto también con el patrocinio de David, de Alejandro y de otros dos senadores. Y claramente, bueno, y previo a que comenzáramos la sesión, estuvimos conversando justamente lo que la ley hoy día dice y justamente lo que no dice la ley que debiera estar incorporado es justamente en este artículo que estamos tratando de agregar a la ley actual. Alejandro acaba de poner un par de ejemplos de los cuales habla de supermercados. Lamentablemente hoy día el supermercado es privado. Estamos tratando de incorporar, ojalá a la larga también, de que lo público también vaya más allá y que se sume lo privado y obliguen este tipo de cosas que no debieran ser ni siquiera obligación, debiera ser por sentido común, de que tengan espacios justamente para tener una zona de descanso para personas con algún grave discapacidad, con adultos mayores o también mujeres embarazadas, como también se exigen algunos espacios que tengan una zona de lactancia, y vamos avanzando, pero obviamente nos falta todavía. Este es un proyecto como tal que está en primer trámite, pero que también son perfectibles, son mejorables, y de eso se trata que estemos acá en la comisión. Quiero aprovechar, señor secretario y señor presidente, también de hacer una propuesta para que venga la próxima sesión que veamos este proyecto. Doña Pamela Pret, directora de la Corporación de la Ciudad Accesible. Esta corporación hace poco tiempo lanzó la edición 2023 del libro Guías de Diseño y Accesibilidad Universal, y creo que podría aportar bastante en la discusión. Entonces, creo que dentro de esta perfección que estamos tratando de hacer de un proyecto como tal, donde esperamos que seamos apoyados por el Ejecutivo, es buscar un espacio o es buscar el que esté demarcado, una silla, para que salga específicamente, como lo dijo el señor secretario, como en el transporte público, que este es un asiento de preferencia o con discapacidad, de preferencia para una mujer embarazada, de preferencia para un adulto mayor, y que en todos los servicios públicos, edificios o establecimientos, oficinas, yo le estaba poniendo el ejemplo antes de que en la oficina de discapacidad en Concepción, en la región a la cual yo soy senador, de partida no tiene una rampa ni siquiera para alguien que pueda acceder como tal. Menos arriba en la oficina tiene un espacio, lo van a tirar por una esquina, lo mismo, pero no aparece en ningún lado espacio especial para que se ponga una silla de ruedas, o espacio especial para que sea una silla para una persona, servicio de puente interno, y así empezamos a nombrar muchos organismos. Partamos por la moneda, donde está el presidente. Analicemos lo que hemos estado ahí varias veces. Existe un espacio para que cuando tú entras al patio de los naranjos, al patio de todos los patios que son tan lindos, yo no sé si existe un asiento o espacios específicos determinados donde se pueda poner una persona en las tres situaciones que estamos hablando dentro del proyecto de ley. Entonces, lo estoy tirando ahora como ejemplo. Me encantaría lo que dice Alejandro, que lleguemos no solamente a lo público, sino que avancemos también a lo privado. Tenemos casi, ahí las cifras quizá la directora nos puede ayudar, pero tenemos casi un 18-19% de discapacidad en Chile, ya sea grave, severa, leve, moderada, etcétera. Entonces estamos teniendo una población cada vez mayor.
las mujeres embarazadas están siempre, y creo que no tienen un espacio donde se les debiera dar en ese sentido. Y no es un espacio de privilegio, es un espacio, insisto, con un sentido común de que no disponen. Lo Alejandro, que también proponía quizás a través del metraje cuadrado, puede ser también a través de la concurrencia de público, se puede sacar en relación a cuántas personas concurren a esa oficina del Servicio de Impuesto Interno, cuántas personas van al aeropuerto. El aeropuerto es privado o público, la verdad que tengo la duda, no sé, son concesiones privadas, pero quizás, no sé. Entonces, ¿cómo poder avanzar? E insisto, son ideas de proyectos que son perfectibles, mejorables, y que a la larga lo avancemos entre el legislativo y el ejecutivo para que podamos tener un buen final. Gracias. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, lo que estaba viendo es que el proyecto incluye las áreas privadas también, porque son áreas de acceso público, de acceso del público, que incluye áreas del Estado, estatales y áreas privadas. Todas estarían afectadas de este tema. Y si no, lo metemos también. Sí, mira, pareciera ser que en algún minuto las restricciones sanitarias llevaron a incrementar mucho la restricción de estos espacios para evitar ¿no es cierto?, la conexión. Pero pareciera ser que de ahí para adelante se acostumbraron mucho a no dejar a no retomar los espacios que habían en algún minuto dado. Y como ya nos señala de la Secretaría, la ley garantiza el acceso. Y tenemos varias normas en este sentido, incluso en espacios respecto al espacio público en general, ya las calles, las aceras, los estacionamientos, el transporte público que se señala, ya los establecimientos, pero curiosamente ahí, existiendo alguna regulación a través de estos decretos, no se consideraron las zonas de espera o de descanso, y lo vemos nosotros a diario, y a veces precisamente a consecuencia de constatar esa realidad es que esta moción que elabora el senador Keitel, se transforma precisamente en esta idea, de repente hacer visibles situaciones. Y a propósito, entre lo público y privado, en este caso en particular, incluso un mafia, yo veía hace poco esta ley miscelánea de educación con respecto a los SLEP. Recién ahora se dictó una norma que hacía exigible también la inclusión de los niños con atenciones especiales en los establecimientos de educación particular o particular subvencionado, que no lo tenían. Era exigible para el ámbito público, pero no para lo privado. Y curiosamente hoy día hay más niños en el contexto de administración bajo este sistema y no precisamente en los reconocidos establecimientos públicos. Por eso la norma nos pareció muy atingente y nos llamaba enorme interés, junto con tomar esta referencia que plantea el senador respecto de invitados para exponer respecto a este particular, el interés que también veíamos de usted como Senama para ver qué es lo que piensan sobre este particular. Aprovecho de darte la bienvenida y darte también la palabra sobre este particular. Si puede, senador, dígame. Lo que pasa es que no solo es un área de descanso, porque el área de descanso puede estar en un mall, en un lugar determinado y lejos. La idea no es eso, la idea es que existan cada cierta cantidad de metros, una distancia, un lugar donde descansar. Porque en el fondo cualquier persona que se cansa al moverse caminará 20 metros, 15 metros o 30 metros y está cansado y quiere sentarse de nuevo y no hay donde sentarse. Entonces tiene que ser una distribución homogénea de los lugares donde se pueda descansar. Ese es un poco el concepto, no es que esté una cosa a 200, 300 metros. Correcto, y finalmente, desde el punto de vista nuestro, ¿cierto?, como bien dice nuestra Secretaría Técnica, es que la ley garantiza el acceso, ¿ya?, pero no los espacios de descanso o de espera. Y eso es lo que queremos salvar con esta moción. Directora. Sí. Por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los honorables diputados, agradecer primero el invitar al Servicio Nacional del Adulto Mayor a través de mi persona, porque la constitución de esta comisión en forma permanente releva la importancia, ¿no?, que tienen las personas mayores
para el Senado. Así que muchas gracias y, por supuesto, también siempre la disponibilidad para poder aportar desde nuestro conocimiento en materia de personas mayores. Así que solo agradecimiento y felicitaciones porque esta comisión esté, ¿no? Primero decirles que nosotros con el equipo analizamos los antecedentes de la moción, cuya idea matriz es efectivamente establecer la obligación legal para que los edificios, establecimientos y espacios destinados al uso público o que implique la concurrencia de público cuenten con áreas y espacios de descanso y asientos para personas que por condiciones que así lo requieran, como personas mayores, personas con discapacidad y en general personas por su situación o debido al esfuerzo físico que les significa por su movilidad personal, requieran necesariamente contar con asientos o áreas de descanso que les permitan posteriormente continuar su desplazamiento. Quiero partir antes de comenzar contándoles que un poco como antecedente, como Servicio Nacional del Adulto Mayor, es muy relevante que el 78% de las personas mayores son autovalentes e independientes, pero sin duda que tenemos un 22% de las personas mayores que tienen algún grado de discapacidad funcional, es decir, que les permitiría dificultar el movimiento. Y contamos con muchos datos que nos permiten nutrir esta propuesta que surge desde esta comisión en términos de que sabemos que por la esperanza de vida para las mujeres es 83 años, los hombres 79, y que hoy día en Chile existen 1.400 personas mayores de 100 años. Y que la proyección de aquí al 2050 es que vamos a tener alrededor de 40.000 personas mayores de 100 años y que por una cuestión de el desplazamiento y la funcionalidad también va a ser compleja. Entonces, lo que quiero relevar con estos antecedentes es que cada vez más se hacen necesarias las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto para desarrollar espacios y el apoyo a las consecuencias de los desafíos derivados del fenómeno demográfico y en especial de la dependencia que presentan particularmente por curso de vida, ¿cierto?, algunas personas mayores en edades más avanzadas. Entonces, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Servicio Nacional del Adulto Mayor apoyamos iniciativas legales, por supuesto, que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en espacios públicos y aquellas situaciones de dependencia también que les permitan, ¿cierto?, ratificar sus derechos. Y por lo tanto, las personas mayores como titulares de derechos tienen que seguir siendo estos derechos de los espacios públicos como privados, por lo que la posibilidad de facilitar la estadía en espacios públicos mediante la obligación en edificios, en espacios de espera, de áreas públicas, como decía el senador, ¿cierto?, debiera disponer de espacios de descanso y asientos para personas mayores o personas con discapacidad o mujeres embarazadas, en general personas que lo requieran. Y por lo tanto se hace viable una mayor participación de estos grupos también en la comunidad, ¿no?, porque si no puede ser una limitación, sobre todo en las personas mayores hoy día con la soledad no deseada, si tiene dificultad, ¿cierto?, en ir a un lugar y en personas mayores que viven muchas solas, un porcentaje con 23%, las últimas encuestas nos muestran que se sienten solas o no acompañadas a pesar de tener redes. Sus posibilidades de contacto es salir, ¿cierto?, a espacios públicos, hacer sus trámites presenciales y por lo tanto estos espacios lo podrían limitar. Así que junto con lo anterior cabe señalar que es importante considerar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así que me imagino ahí que nos podrá contar lo que contiene las normas de accesibilidad universal, así como el inciso cuarto del artículo 28 de la Ley 20.422, que se remite al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la atribución de establecer normas de diseño y también por la universalidad a la que se deberán sujetar las nuevas obras de edificaciones, también pensando en nuevas edificaciones, así como las normas y condiciones para las obras y edificaciones que ya existen en esta materia y se ajusten gradualmente a las exigencias de accesibilidad universal, ¿no? Y por lo tanto, no podemos estar más de acuerdo con lo anteriormente expuesto y creemos indispensable también, importante conocer, por supuesto, la opinión del Servicio Nacional de Discapacidad, porque la modificación de la Ley 20.422 es la ley que los constituye, ¿no? Entonces, una propuesta es que también pudiesen, como quisieron escucharlo, porque el artículo que lo modifica está en esa ley que es de la estructura de ese servicio. Así que podría implicar algunas
directamente algunas facultades respecto a fiscalizaciones u otras cosas de ese servicio, y por supuesto también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es competente en estas materias de construcciones, y como Servicio Nacional del Adulto Mayor es muy importante que la comisión esté pensando también en las personas mayores en espacios comunes o de espera. Así que analizado eso, creemos que una buena medida para ejercer los derechos de las personas mayores. Bien, muchas gracias, directora. Aprovechamos, Vicente, de darte la palabra respecto de la visión desde ustedes, desde el Ministerio, para que avancemos en esta fase de información. Te ofrezco la palabra, Vicente. Un bienvenido además y te agradecemos la oportunidad también de que estés acá. Gracias, señor Sandoval, presidente, y perdón por no estar allá físicamente, pero teníamos algunos compromisos de agenda, pero le agradezco la oportunidad también y a la comisión, por su intermedio a la comisión, de poder dejarnos asistir telemáticamente. Miren, efectivamente, nosotros como ministerio analizamos la propuesta normativa, nos parece muy interesante el tema expuesto. Efectivamente, uno podría sostener que a partir de las modificaciones que se implementaron en la ley 20.422, particularmente la definición de edificio de uso público, que es una definición nueva que finalmente la ordenanza general de Unión y Construcciones tuvo que, de alguna forma, reglamentar, como bien señalaba la directora. Existe una suerte de ausencia en cuanto a que la normativa actual está más bien enfocada en el acceso y el transporte dentro de los edificios públicos, pero efectivamente, como bien relataban los senadores de la moción, hay una ausencia en cuanto a las situaciones más bien podríamos decir, de estancia o de mantención, que también son inherentes, en nuestra opinión, a tanto tanto al espacio de uso público como a estos edificios de uso público. En consecuencia, nosotros creemos que el artículo 31 bis propuesto plantea un tema que puede ser cubierto mediante una opción legal, y en eso nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, sí creemos que se le pueden hacer algunas propuestas de mejora al articulado. En particular, creo que el más importante, como muy bien dijo la directora, es que el artículo más bien similar a que el artículo 28 de la ley actual, que, como les decía anteriormente, establece la obligación de los edificios de uso público, que son edificios, para responder ahí a la inquietud del senador Keitel, que son edificios de uso público. Entonces, más allá de la propiedad, si sea privada o pública, se entiende que tienen un destino a partir de su carga de ocupación que los hace públicos de alguna forma. Entonces, la definición que hace la normativa. Y que hizo la ordenanza, y que, como bien contó la directora, ha permitido que la Ordenanza General de Construcciones se haya actualizado y establezca requisitos bien específicos respecto a la accesibilidad universal. Por ejemplo, establece incluso, por poner una cosa bien específica y que obviamente excede al tenor de la ley, la altura máxima de la operatividad de un ascensor, por poner un ejemplo así bien práctico respecto a cómo hoy día funciona la ordenanza. En consecuencia, en nuestra opinión, creemos que el artículo propuesto y la inquietud propuesta es una propuesta que debe ser analizada por este ministerio, y debe, en el fondo, nosotros de alguna forma estamos de acuerdo con la idea que se propone, pero creemos que el artículo debiese, ojalá, contemplar tres cosas. El primero, más que redefinir la idea de edificio o establecimiento destinado a un uso que implique la concurrencia público, debiésemos colgarnos de la definición que ya está en la ley de edificio de uso público, que eso ya está hoy en el artículo 28, ya quedó establecido en el Reglamento General de Urbanismo y Construcciones como aquel edificio que tenga más de una carga de ocupación de más de 100 personas. En segundo lugar, creemos que debiese estar claro el mandato que hace la ley a la ordenanza en este artículo también. ¿Por qué? Porque finalmente es ahí donde los cambios más específicos respecto a requisitos de movilidad pueden encontrar un mejor espacio, porque son normas muy técnicas. Si quieren, después yo podría poner, pero son más de 10 artículos de la ordenanza que establecen de manera bien específica cuáles son las obligaciones de estos edificios de uso público nuevos, a partir también de la excepción que se hace en el artículo 28. Y en tercer lugar, creo que la transitoriedad del artículo 28 también debiese ser incorporada explícitamente. Lo hace el artículo, pero creemos que puede especificarse de manera más clara de que esto va a quedar como una suerte de responsabilidad para todo edificio
nuevos una vez que se reglamente y posteriormente a cualquier adecuación de otro edificio, que es también como se aplicó la normativa anterior. Si se quieren quedar con una idea, mi posición, que quizás fue errada, es sencillamente poder tratar de homologar este artículo al artículo 28 actual, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a las atribuciones de la ordenanza y a la adecuación normativa respectiva. Y en segundo lugar, sin embargo, más allá de estas modificaciones o de estas propuestas, nosotros sí creemos que es saludable, es recomendable poder tratar de abordar este vacío de alguna forma normativa o esta segunda etapa en cuanto ya a los espacios de descanso en cuanto a normativa, porque efectivamente mi primera idea hubiese sido, nuestra primera idea hubiese sido tratar de utilizar el mandato que actualmente es el artículo 28 de la ordenanza para no tener que hacer una revisión legal, pero la verdad es que el articulado actual no permite concluir justamente lo que aquí los senadores están proponiendo, en el sentido de que hay un vacío que podría ser cubierto con esta modificación legal. Eso nomás, senador. Muchas gracias por su tiempo. No, perfecto, muchas gracias. Vicente, bueno, valoramos la posición tanto del Ministerio como del Senama respecto de la pertinencia. Le agradecemos respecto de esa visión en este sentido. Sebastián, senador Keite, perdón. Gracias, presidente. Sí, darle las gracias a Vicente y a Claudia. Y específicamente para Vicente preguntar, en relación a los 3 puntos que acaba de dar final sobre el artículo 28, si no me equivoco, nombras específicamente sobre edificios nuevos. Mi pregunta es qué pasa con los edificios públicos o recintos públicos para atrás, no nuevos, y por otro lado hablas también de 100 personas, que lo dijiste un poco rápido quizás, que yo tampoco lo he analizado directamente en la lectura del artículo 28, pero también hablas como que hay una obligación sobre cuando estos recintos son de más de 100 personas. Puedo estar equivocado, pero ¿qué pasa cuando son menos? Entonces, al ser menos, las obligaciones pasan a ser menores también, valga la redundancia. Entonces, esa es un poquito mis 2 preguntas. Y no, me equivoco, súper claro que es de uso público y no de recinto público como tal. Así que agradezco la aclaración. Gracias. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Sí, junto con saludar a la directora, a Vicente, y que yo espero que vamos a avanzar este proyecto porque se ve que además es práctico, es preciso. Sin embargo, nos invita a todos a profundizar en el concepto de inclusión, que un tiempo a la fecha se usó bastante, pero que requiere todavía madurar y ser inclusivo como ciudades. Quizás tenemos que avanzar a la búsqueda de las ciudades inclusivas, y eso implica, bueno, la inclusión hasta que duela. Y ahí quisiera, si es posible, presidente, como vamos a tener seguramente algún otro invitado, traer alguna experiencia del norte, alguna experiencia del sur, cómo están funcionando, alguna información que puedan compartir con nosotros, directoras de Senama, en fin, quien corresponda. Y listado también de cómo están nuestros servicios públicos, pues, si están cumpliendo o no con ya lo que establece hoy día la normativa, la Ley General de Urbanismo y Construcción y otras novedades también, buena experiencia de algunos servicios públicos, de otros recintos también privados. Creo que es bueno saber, para ir haciendo un ranking, a ver cómo andamos. Mire que cuando a veces no apuramos a través de un ranking, si es que no llega la fiscalización, no se cumple. Pero por lo pronto creo que es importante, porque esto nos va a permitir avanzar en otras áreas de las distintas situaciones de discapacidad que se presentan, en que la inclusión todavía está lejos y en algún momento fue un poco moda, como otros ámbitos, como otros procesos sociales que se dieron, que nos sumamos, no sé, pueblo originario, temas étnicos, feminismo, defensa ecológica, animalistas. En el rato incluso a nuestros cuerpos legales les faltó espíritu, porque se votaba, pero se votaba porque había una presión social respecto a ciertos temas. Hoy día creo que está la pausa para que profundicemos y efectivamente mejoremos nuestra normativa y sobre todo el ámbito de la fiscalización. Bien, perfecto. Mira, sí, el artículo 28 señala, dice acá, todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, a propósito de lo que dices tú, Sebastián, así como toda nueva edificación colectiva, o sea, lo existente y así como la nueva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente. Como comentábamos recién con don Juan Pablo,
es accesible, pero utilizable, y tenemos el problema, ¿verdad?, que se nos presentan en este tema. Dice, y sin dificultad por personas con discapacidad, específicamente por aquellos con movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidos a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos. O sea, es bastante amplia la norma, a la cual, y además especifica después una serie de otros temas. Lo vamos a analizar, ¿no es cierto?, en los detalles adicionales. Creo que ofrezco la palabra, que tenemos que tomar algunas acciones, cursos de acción. En primer lugar, un par de audiencias más. Tenemos que, dado las sugerencias que hace Vicente y que hace Claudia, la directora del Senama, para iniciar en la fase ya en la discusión, secretario, tenemos que hacer una aprobación global en general, ¿verdad?, una vez que hayamos concluido un par de audiencias más que seguramente vamos a realizar para la próxima sesión, a objeto de ponerlo en la sala y poder abrir los espacios para las indicaciones para el perfeccionamiento de la norma. Secretario. Sí, presidente, se ha solicitado escuchar a otras organizaciones y además solicitamos a nuestros invitados que si tienen perfeccionamientos respecto a la moción, nos hagan llegar para el momento de la discusión particular en la comisión, porque esto se trata de un artículo único que la comisión seguramente lo va a discutir en general y en particular después. Sí. Gracias, presidente. Quizás para abarcar justamente discapacidad, adulto mayor, mujer, quizás también escuchar a alguien también, para que nadie se sienta pasado a llevar, de que a la larga estamos tratando de abarcar un grupo que es bastante importante de la población y que insisto, el espacio, la demarcación, y que eso exista en el fondo visiblemente. Lo que propone Alejandro me parece también buena idea, que en espacios que sean muy grandes, como un aeropuerto, cada cierto metraje, también justamente que exista el espacio, la demarcación, y que identifique finalmente que eso es un espacio exclusivo para personas que cumplan con alguna de estas tres grupos que estamos hablando. Entonces, puede haber un tema de demarcación, un tema de metraje, un tema, insisto, tratemos de perfeccionar lo que podamos en este proyecto. Yo vuelvo a agradecer también al Ejecutivo, a Claudia y a Vicente, porque eso también da una cierta tranquilidad, que estamos recibiendo el apoyo no solamente de lo que estamos proponiendo como proyecto en el lado legislativo, sino que también ustedes como Ejecutivo, que es importante, porque si no podríamos estar hablando A y B y a la larga no estamos llegando a ningún acuerdo, y eso es importante, que a la larga se entienda que existe un pequeño vacío legal que estamos tratando de cubrirlo con un proyecto que ojalá se transforme en ley para complementar en gran parte lo que es transporte, accesibilidad y espacios como tal. Bien, por lo que tenemos un par de sugerencias de invitados, ¿verdad? Hasta el SENAI también, que se señaló acá. Esteban planteaba algunas experiencias locales. Podríamos quizás invitar a algunos de los presidentes o a los dos presidentes de la asociación municipal que nos pudieran ilustrar sobre la experiencia en el ámbito más local. Y después de eso, una vez que cerremos esa fase de esas audiencias, haremos los pasos administrativos legislativos, que es la aprobación en general, someterlo a la sala y abrir los espacios pertinentes y entrar en el área chica en la discusión del proyecto. Secretario, ¿algo más? No, presidente, entonces la próxima sesión invitamos a SENADI, a la Asociación de Municipalidades y a la Corporación Ciudad Accesible. Bien. ¿Habría acuerdo, senadores? ¿Alguna sugerencia, por favor, de algún invitado en particular adicional que les parezcan? Háganlo llegar rápidamente para que nosotros pudiéramos coordinar, porque nos queda una sesión más de este mes. La próxima, ¿no? Sí, sí, pudiera ser el 19, la última de este mes, pero nos queda todavía las sesiones del mes de enero legislativa. Por lo tanto, la sugerencia para que avancemos rápidamente, dado que tanto por Senama, por el MIMBU, como por la propia moción de los parlamentarios, evidente que aquí estamos frente a una necesidad y que algo hay que avanzar, corregir y perfeccionar. Secretaria, perdón. Por su intermedio, señor presidente, solamente que cuando recibí la invitación también lo conversamos con el equipo legislativo de SENADI y coinciden muchas cosas de lo que nos planteaba Vicente, entonces de coincidir en que también en términos generales es una situación necesaria, y también agradecer, cierto, que esté puesto acá, pero también estimaban que el artículo 31 de manera
explícita por lo que decía el senador, tenía que decir la altura, las bancas. En el artículo 31 propuesto, señalar expresamente que las áreas de descanso en general debiesen señalar la carga, la referencia de carga de ocupación, que es lo que se refiere a las 100 personas, para establecer el diseño, la altura, la ubicación, la implementación, y que los que ya existen de servicios públicos lo puedan ir haciendo gradualmente. Entonces creo que va a ser un aporte también. Y desde Comunas Amigables, que Senama tiene ese programa que presta herramientas, vamos a buscar algunas prácticas, si algún municipio, en conjunto con el municipio, para que lo presente el municipio, hicieron su diagnóstico y implementaran algo en materia de área de descanso que pueda aportar a la discusión. Bien, directora. Senador Kusanovich. Más que un tema de infraestructura, de la forma que es lo que generalmente se ataca en todas estas leyes, este es un problema de circulación. Es decir, cada cuántos metros yo tengo que tener un área de descanso, y esa área de descanso, el tamaño de esa área de descanso va a ser en función del tráfico que hay en el lugar. Por ejemplo, si hay menos de 100 personas, habrán menos asientos, digamos. Pero el concepto es que a cualquier persona que se canse, que camine por sus propios medios, no sé, hay que definir la distancia, por eso lo bueno es concurrir con especialistas y con unidades técnicas de este tema. ¿Qué distancia vamos a poner? 30, 40 metros, que cada tantos metros tiene que haber una zona de descanso, y esa zona de descanso va a tener distintas alturas de asiento, y dos alturas, no tiene por qué ser más, y la cantidad de asientos debería ser en función del tráfico de la zona, digamos. Ese debería ser el concepto, porque más que un tema de infraestructura física es un tema de circulación, digamos, que yo creo que no está tratado en las normas generales que existen sobre estos temas. Bien, senadores, directora y Vicente, Claudia y Vicente, les pediríamos, ¿verdad?, cualquier observación, detalle, por favor, contribuyan a la discusión de este proyecto, háganos llegar las observaciones. Tú, Vicente, también nos ilustrabas sobre algunos ámbitos en los cuales poder enfatizar. Nos parecería bien poder tener de parte de ustedes algunas opiniones en relación a la moción. Acordamos también las audiencias que se están formalizadas, se señalaron el día de hoy, y les dejaríamos espacio de aquí hasta, no sé, hasta el viernes, para que pudieran mandar algunas sugerencias adicionales de alguien más que pudiera ser invitado a esta próxima sesión de la comisión, y proceder a ver a los pasos legislativos que tenemos en relación a ese tema. ¿Les parece? Habría acuerdo sobre ese particular. Y no sé si hay algo más, Vicente, algún tema más, si no, no, perfecto. Directora, senadores. Bien, secretario, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, muchas gracias a los invitados. Quedamos atentos a las sugerencias, a las recomendaciones, y habiéndose cumplido el objeto, se levanta esta sesión.